Cassette número 13, continuación del cassette número 12 y de la grabación número 65, correspondiente al día 20 de noviembre del año 1968. No hay que ofender a nadie. Que antes se hablaba mucho del cielo y mucho del infierno, mucho del pecado mortal, y ahora no se habla más. Los que tienen 30 años habrán oído que se hablaba todavía bastante, y ahora casi no se habla más. Hay un método de guerra que se llama el método del silencio, condenar a uno al silencio, poner miedo a pronunciar su nombre. Y lo mismo, casi han incluido esto en nosotros. San Francisco de Asís, hablando de los frailes, dice: vayan por el mundo predicando los vicios y las virtudes, pecado y virtud, el cielo y el infierno, la pena y la gloria. Y vimos que la sociedad va mucho bien, mucho mejor cuando se predica del cielo y del infierno, que cuando no se predica de esto. Es mucho mejor avisar a un ciego que allá hay un pozo para que no caiga, que iludirlo que todo está llano y que después caiga ahí. El infierno es un tema, es una verdad, es un dogma de fe. Yo todas las veces, las primeras veces que predicaba el infierno, en las misiones y en los ejercicios, no dormía de noche por el susto que tomaba yo en predicarlo. Después dormía, me acostumbré, pero siempre me ha sacudido y nunca me gustó, la palabra nunca, ni en este momento me gusta. Bueno, pero es un deber. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio lo predica 16 veces, cierto que predica mucho más de la misericordia, ¿no? Es que ahora casi no se habla más ni del cielo, se reduce todo a esta tierra. Este es un error. Acordémonos que es de fe que quien hace el bien se va al cielo. Quien hace el mal, aunque tenga 1 millardo de pecados mortales, si se arrepiente va al cielo. Pero si se obstina en el pecado, va al infierno, aunque sea con un solo pecado mortal. Y que esta carta se juega una sola vez. Y que yo quiero que vayamos todos al cielo. Esto importa poco, y que lo quiere Dios. Cuando el emperador Otón III se presentó a Grottaferrata, a San Nilo, y se quedó admirado de la suntuosidad de la abadía, se quedó edificado de los monjes, prendido de la santidad del abad, fue a la sala del cabildo y le dijo: mire, yo soy el emperador Otón III, soy un pequeñuelo, era muy pequeño, era joven, había ido a Italia en 1995, creo que era, para casarse y para tomar posesión del imperio. Pero soy emperador de los romanos. Luego pídeme lo que quiero, no preciso nada. Mire, quiere que ensanche estos terrenos, los compre, te los regalo. No, tenemos bastante. ¿Quieres oro? No, déjanos en paz. Te voy a nombrar grande de mi imperio, déjame pequeño. Yo no permito irme de acá si no me pides nada. Pero cumplirás. Palabra de emperador. Y entonces San Nilo puso la izquierda al pecho, levantó la derecha,
la dirigió hacia sus ojos y clavó sus ojos en los ojos de Otón III y le dijo: Rex, salva anima tua. Lo que te pido es: Rey, salva tu alma. Y en este momento Jesús, que murió para salvarnos, nos pide de salvarnos el alma y de salvar las almas de los demás. Que no seamos ciegos y que no nos dejemos guiar de ciegos que con el silencio ciegan a la gente. Luego meditemos el infierno, que no me gusta propio nada esta meditación. Meditemos este dogma que yo nunca pude comprender, que para mí es más dogma, misterio, que el de la Santísima Trinidad. Sí, pero es dogma y misterio, es verdad. Luego salvemos nuestra alma. He visto acá al lado mío un montón de preguntas. Hay que prepararse con la metralla, o mejor, con una coraza de hierro para defenderse. ¿Qué sentido tiene vénganos tu reino? El reino somos nosotros, está en nosotros. Hay palabras que tienen muchísimas significaciones. El reino de Dios somos nosotros, está dentro de nosotros, es el cielo, es la tierra. En una palabra, lo que significa se ve del contexto. Cuando dice el reino de Dios está dentro de vosotros, no habla ciertamente de toda la iglesia, sino que habla de la gracia de Dios. Vénganos tu reino significa que venga a la humanidad el triunfo de su reino. El reino de los cielos es semejante a un campo donde el padrón sembró trigo y el enemigo sembró cizaña, es la iglesia. El reino de los cielos es semejante, ahora no me viene ninguna parábola en este momento, donde no hay nada de malo, es el reino del paraíso. Del contexto se ve lo que entiende el Señor. En todas las lenguas, también las lenguas modernas, en la lengua española, hay que ver siempre lo que se entiende del contexto. La palabra bárbaro significa lo peor que se pueda decir en sentido de civilización. Sin embargo, en argentino, ¡qué bárbaro este monumento! Significa que sublime. Hay que ver del contexto, de la exclamación, de la manera de decirlo y todo lo demás, el contexto. Preguntarle qué está escrito en la Sagrada Escritura. Preguntar lo que está escrito, ¿no? Acerca de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Prefiero la misericordia a la penitencia y al sacrificio. Verdaderamente, en la Sagrada Escritura no está escrito prefiero la penitencia, la misericordia al sacrificio. El Evangelio dice, y de leer lo que escrito está, el Jesús que lo pronuncia, quiero la misericordia y no el sacrificio. Pero es un hebraísmo que significa justito, prefiero la misericordia al sacrificio. Ciertamente, si uno hace penitencia y odia, es mucho mejor que no haga penitencia y ame. Pero es perfecto si hace penitencia y ama. En una palabra, es mucho más perfecta la caridad, pero no hay que despreciar la penitencia y el sacrificio, a la cual exhorta nuestro Señor Jesucristo, no solo cuando habla de la penitencia interna, sino cuando habla del ayuno, etc. Si ay de ti Betsaida, ay de ti Corozain, si se hubiera predicado en Jerusalén, en Nínive, como en ti se hubieran hecho
los milagros estarían en la ceniza y en el silicio, en la penitencia, ayunos, etc. Estos son buenos. Más lindo es la misericordia y la piedad. Y noten que de Colosai, en el Evangelio no se ve que Jesús haya pasado por Colosai. Porque esto, claro, San Juan dice que todo lo que está en el Evangelio es cierto, pero no todo lo cierto está en el Evangelio, porque si se escribiera, dice San Juan, todo lo que hizo y dijo Jesús, usando una amplitud, creo que no cupiera tampoco en el rey, cabría tampoco en el mundo los libros. Pero, perdón, padre, pero ¿no se refiere tal vez a esos sacrificios de animales que se hacían en el altar? También esto, pero puede entenderse de esto y puede extenderse a cualquier sacrificio. ¿Qué significa? El reino de los cielos padece violencia. ¿Hay que rapiñarlo? Es la palabra de Jesús. El reino de los cielos padece violencia y los violentos los rapiñan. Significa que para salvarse hay que luchar. La santidad requiere lucha y el salvarse el alma requiere lucha también. En una palabra, no será encoronado, dice el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, sino aquel que habrá luchado varonilmente, legítime, eso es legítimamente, interprétenlo como quieran. La victoria... Se refiere a uno mismo contra uno mismo. Sí. Pero no contra los demás. Yo lo creía patente esto. Ciertamente no significa que los violentos son dar piños a los demás, mucho menos darle cuchillazos, ¿no? Los violentos contra sí mismos, eso es, violentos contra sus pasiones, y no contra su vida, ¿no? Sino que contra sus pasiones. ¿Cómo congeniar la caridad con las posibilidades materiales, teniendo en cuenta el egoísmo, la pobreza, la avaricia, etcétera? Miren, hay una palabra en el Evangelio que le digo ahora: no sepa tu Mano derecha lo que hace tu izquierda. Cuando da la limosna, no ande con aritmética y ni con tantos cálculos. Yo recuerdo una frase del padre Filomeno, cuando vino un pobre a la puerta, dile siempre algo, aunque te engañe. Y leí de la vida de San Martín de Tours, que un día un pobre le pidió la limosna y después echó una carcajada, dice: soy el demonio, esto me importa poco. Yo no la di al demonio, la di a Jesús en el demonio. Él me pagará. Señora, un minuto. Ante todo, de la manera de hablar, vimos que no es una doctora, pero enseña a los doctores. Ella sabe bien el catecismo, ella sabe el Evangelio, ella sabe la doctrina cristiana, ella sabe la historia eclesiástica. Bendita sea su madre que la instruyó. Esto es un hecho evangélico y que demuestra mucho. Recuerden Carlos Pellegrini, cuando el párroco Boeto me presentó una niña de 5 años que sabía bien el catecismo, todo, no solo a la letra, sino hasta dar contestaciones rectas. Dijo: ¿qué memoria tiene esta chica? Yo contesté: qué santa y qué heroína es esta madre. La chica no sabía leer. Luego fue la madre que la reparó, le enseñó las contestaciones. Dios la bendiga. El hecho lo conocemos. Es evangélico. En la tierra de los Gerasenos había 2 endemoniados que los tenían atados con cadenas, iban a los sepulcros,
¿qué tienes que hacer tú con nosotros, hijo de David? Y salid. Si nos echa, no nos echa afuera, sino más, échanos en los puercos. Y Dios le permitió que fuera. Había 2 piaras de puercos, 2000 puercos. Entraron en ellos los puercos endemoniados. Se tiraron por un precipicio, se fueron todos al lago o mar de Genesaret, creo que sea Genesaret, y se ahogaron todos. La felicito, señora. Otra objeción. Cuando lo manda Dios, sí. Le dio permiso, le pidieron permiso de entrar en los animales y entraron. ¿Qué quiso decir Jesús a María Magdalena cuando le dice, aquel a quien se perdona más, ama más? Que ordinariamente, por agradecimiento, es más agradecido, luego más ama quien más recibe. Ella ha recibido el perdón de 500 dineros. Simón el leproso de 5 amaba más a Jesús que Simón el leproso. Y lo amaba de veras. Eso no significa que la Virgen Santísima, a quien no perdonó nada a Jesús, no significa que Santa Teresita, inocente, no amara a Jesús. Ahora yo quiero preguntar si a veces el Padre Pío, si usted sabe, ha predicho asuntos así. Por ejemplo, este diario francés que me han prestado dice que el Padre Pío afirmó que un día, pronto creo, el cáncer sería vencido, no habría más guerra mundial. Dentro de 30 años vendría una época de felicidad, de paz, y que en ese tiempo sería una mujer la que gobernaría el mundo entero. Estas profecías, si son ciertas, son ciertas. Si no son ciertas, son falsas. Hay que ver si profetizó ante todo, ¿no? En Pisa, a la universidad, levantaron la pregunta por qué un pez pesa más que un pescado, el mismo, ¿no? Y disputas y de aquí y de allá. Por fin uno dice, vamos a ver, mataron un pez y pesaba tanto antes cuanto después. Ante todo hay que ver dónde está la verdad. Si él lo profetizó. Del índole de estas profecías son charlas y nada más, ¿no? Del índole de eso, ¿no? Y después... Pero usted sabe si hizo alguna vez profecía referente a la situación del mundo, del futuro. Sé la profecía ante factum de Juan XXIII, porque el padre Benito, que en paz descanse, recibió la carta en Montevideo de un compañero suyo que le dijo, yo estaba presente cuando lo ha predicho. De esto estoy seguro, esta es una profecía. Hoy que sería Papa Juan sí. Ahora de otras profecías yo no lo sé que haya hecho. Ojalá se cumpliera, como les dije muchas veces, la que me hizo a mí, que me voy al cielo. Si se cumple, estoy contento, ¿no? Pero con todos nosotros, con todos nosotros se tiene que ir. Si hay alguna otra pregunta. Yo quería preguntarle, hace poco dijo un sacerdote que Cristo tuvo pasiones, y cuando yo le dije, ¿qué hace pasión? Me dijo, de amor, es tremendo de amor. Quisiera que usted explicara, padre, ¿es cierto eso? Porque... Le contesto, cuando a la Sagrada Congregación hicieron una pregunta mucho menos irreverente que la presente, no es suya, es de él. Contestó, dilata, que significa, no hable de esto sin vergüenza. La palabra dilata dice, son cosas de escribir. Basta con esto, ahora tengo que contestar. Jesucristo tuvo tentaciones externas
no tuvo impulsos al pecado. Semejante, dice San Pablo, en todos a nosotros, exceptuado que en el pecado. Es San Pablo que lo dice. Y si no lo dijera es Dios. Basta esto. Y no comentemos más esto porque entrar en este argumento es profanar la idea. No, usted hizo bien a decirlo. Contéstele que yo le contéstele lo que dije yo, que la Sagrada Congregación, a una pregunta mucho menos no imprudente, indigna que esta, contestó dilata, que significa no se hacen estas preguntas. Y otra cosa, le contesto, Dios no condena a nadie si no lo merece. Dios da a todos la proporciona la ocasión de salvarse. Luego tenemos todos que aprovechar esta ocasión. Lo que quiere Jesús, que no abusemos de la gracia de Dios. Con esto le contesté. Es un acto de amor de Dios por uno que no pueda confesarse, es más que suficiente para salvar su alma. Que es acto de contrición y de dolor. Sobre el limbo, ¿en qué texto sagrado está explicado? Porque nosotros sabemos a través del catecismo que habla del limbo, pero no sabemos en qué texto está mencionado el limbo para los niños que mueren sin bautizar. Sí. O para los que mueren prenacidos. Le contesto, no conozco el texto que hable de esto. Conozco el credo que dice, descendió a los infiernos. Eso es limbo, purgatorio, todos los lugares bajos e infierno. Pero para nosotros hay algo más que un texto de la Sagrada Escritura, que es la Santa Iglesia cuando lo enseña. Acordémonos que San Agustín dice, yo no creería al Evangelio si la Iglesia no me dijera de creer al Evangelio. Ahora digo esto, me tomó de sopetón, no recuerdo ahora ningún texto de esto, pero ahora ve lo recuerdo. No, que bajó Jesús, no. Que van al limbo, más o menos sí, en este sentido, donde San Juan, en el Evangelio, Jesús dice, si uno no está renacido con el agua y con el fuego, no entrará en el reino de los cielos. Los niños que no están bautizados no entran en el reino de los cielos, no van a sufrir la pena de un pecado que no es personal. Luego, este limbo, pero que de Jesús descendió para todos, cuando descendió. Después lo que hará al fin del mundo, lo veremos porque estaremos y quizás más pronto de lo que nos creemos. Se me clavó en la mente, ya se lo dije la otra vez, por haber leído el Evangelio, que estamos muy cercanos al fin del mundo, porque Jerusalén o no es más pisoteada o está para no serlo pronto por los gentiles, los goy, los que no son judíos. Y Jesús dice en el Evangelio que no volverá en la segunda venida hasta que Jerusalén sea pisoteada por los gentiles. No significa esto que venga en el momento, puede venir para él 1 año y 1000 años nada, pero, ¿quién hubiera dicho en 1917 que los judíos habrían ido a Palestina? Nadie. ¿Quién hubiera dicho ahora
que los judíos fueran la potencia que son, y por el oro, y por todas las vías de comunicación que tienen, que nos dominan, hay poco que decir. Cuando habían llevado preso de acá, Argentina, aquel hitlerista criminal, ¿cómo se llamaba? Ayman, no sé cómo se llama. El presidente de la República dice, volverá. Y cuando lo dijo, quería hacerlo. Volvió, lo ahorcaron. Y todos se callaron la boca. Por voluntad de Frondizi. No, Frondizi quería conservar su honor. Es que son poderosos. Son poderosos. ¿Quién hubiera dicho que llegaran a esta potencia? ¿Quién hubiera dicho que en pocos días dominaran a los millones de árabes? No son poderosos. No hay nada que decir. ¿Y quién hubiera dicho que se apoderaban de Jerusalén a pesar de todo lo que estaba escrito? El Papa desea que Jerusalén sea ciudad internacional. Ellos no se mueven ni de 1 milímetro. Y si no se movieran, se cumpliría literalmente la profecía de Jesús, que Jerusalén habla de Jerusalén. Jerusalén no es más pisada por los no judíos. Ahí se va con la conversión de los hebreos, ¿no? Sí, de esto hablé la otra vez, pero como son siempre caras nuevas, es bien decir algo. Para mí la conversión de los judíos es un hecho facilísimo, porque vendrá Elías, un hombre de 3000 años que vive todavía. Él dirá, soy Elías, y lo reconocerán y lo aman. Basta esto, hablará en su judío que lo comprenden todavía, se conviertan hasta las piedras. Pero esto tenemos que estar contentos. No rezamos todos los días, vénganos en tu reino. Ojalá viniera hoy. Que se derrumben los ladrillos, que me importa. Lo importante es que venga Cristo y que nosotros nos vayamos al cielo. Creo que a usted le hice ver, los diría, ¿no? Le hice ver los textos donde profetiza todo la llegada de Elías en el Cornelius Alápide. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué era, Padre, lo que teníamos que predicar todos? Que usted nos dijo que teníamos que dar a otros. El credo del pueblo de Dios. Esto hay que hacer. 18 millones, si son 18 millones. 25 millones, si son 25 millones los argentinos. Y que vaya en todo lugar. Sirve de catecismo, sirve de oración. Uno que reza esto no tiene más que estudiar el catecismo, casi diría. Hay todo. Está publicado, se compra, se vende. Sí, ahí hay todo, hay todo. ¿Dónde se consigue? Yo no lo sé. Pero no sabe, bueno. Encargaremos a O'Connor a traerlos acá. El credo. ¿Cuánto cuestan cada qué fea pregunta para grabarse, pero no importa? Bueno, por fortuna y conocer. Son preguntas, pero también eso, el que lo edita, son feas preguntas, pero para editarlo tienen que gastar. Ordinariamente quien imprime libros pierde. No dice editorial ni nada. Bueno, me parece que hemos sacado. Diga. Usted hizo una conferencia hace un tiempo en la iglesia de San Juan Evangelista, ¿no? En esa conferencia hubo personas, socialistas, vamos a decir que no son religiosas, y yo tuve la ocasión de encontrarme con una de esas personas, ¿no? Hubo cosas que usted dijo que le han gustado muchísimo, y hubo otras cosas que no le gustaron nada. Entonces me dijo que usted parecía muy inocente del mundo actual, que no estaba así actualizado. Se ve que se refiere a esto que dicen que no hay que hablar del infierno, que no hay que hablar del cielo, que es una corriente que notamos todos. Entonces yo le dije, el padre Antonio es un sacerdote, de hecho, que no se tuerce para acá ni para allá. Y dije lo que nos gusta y lo que no nos gusta, porque es por nuestro bien. Así que usted sigue... Le contestó muy mal, yo era derecho una vez, ahora estoy encorvado. Miren, la
de volver al método antiguo de hablar de vicios y virtudes, pena y gloria, sino se vive materialmente. Se oyen sermones, hay que ser educado, se debe educar a la mujer, decir gracias, pero esta es educación. Si no se hace por amor de Dios también, Jesús diría, ¿acaso no lo hacen los paganos estos? ¿Para qué somos católicos? ¿Para qué somos cristianos? No estamos acá para llevar la cruz de Cristo. Ah, no. El cristianismo es algo más que ser educado. El cristianismo, si te da una cachetada, recíbelo y dile gracias. Y se acabó. Este es cristiano. Si te odian, perdona. Si puedes dar una limosna, dala. A el que te hizo el mal, hazle el bien. Reza, ama, que parece imposible. ¿Y sabe cómo se vuelve posible lo que es imposible? Yo tendría ganas de matar a uno. Señor, tengo ganas de matarlo, por tu amor lo amo. Sé que lo digo con los labios, pero estos labios lo muevo con mi voluntad. Tú mira mi buena voluntad. Paz en tierra a los hombres de buena voluntad. Ese es heroísmo. El santo no es un insensible. El santo es uno que se hace violencia. Y los violentos roban el cielo. Bien hizo observación la hermana en Cristo, no es hacer violencia a los demás. Se pretende de los demás, reneguemos a nosotros. Quien quiere seguir a mí dijo Jesús, reniegue a sí mismo. Cargue con tu cruz y me sigue. Hay que predicar a Cristo. Hay que empezar a hacer penitencia. Cuando vino San Francisco, empezó con las penitencias y disciplinas y cilicios y ayunos. Y hubo la reforma, después se dejó. Cuando vino San Vicente de Ferrer, le seguían 5.000 disciplinantes. Hasta había quien se hacía la disciplina de plata porque era rico. Esto sí que es una locura. Esto sí que es una locura. En todo hay siempre errores, ¿no? La penitencia sirve para sufrir con Cristo. Cuando al Padre Pío le llegó un gran pecador, le dijo, hijo, yo derramé la sangre por ti. Aquel se deshizo en algo que se confesó. La había derramado de veras, Bueno, no eran palabras. Nunca la había visto, él lo reconoció enseguidita. La vida es algo más que egoísmo, es heroísmo. O seguir a Cristo, o vivir naturalmente, sí. También los comunistas son educados, los ateos son educados, también los paganos son educados. Nosotros tenemos que ser un otro Cristo. Amar. A veces se oye decir sufrir, callar, ofrecer es una estupidez. Es una estupidez, es heroísmo. Hubo también un gran escritor que no digo quién es, no es argentino, que la paciencia es la virtud de los burros, es la virtud de Cristo, no de los burros. Puede blasfemar el que quiere, pero vamos a ver la verdad como es. Y nos acercamos a la verdad. De aquí a 100 años estaremos todos en la verdad. Padre, no iba a decir como murió el Padre Pío, que no murió como un pajarito. Sí. Allá en el bolsillo, arruinándome el libro. Su última noche en la testimonianza del Padre Peregrino. Después, a la medianoche, quiso confesarse y terminada su sacramental confesión dijo: Hijo mío, si hoy el Señor me llama, ¿pedirás perdón por mí
a los frailes de todos los fastidios que le he dado y pide perdón a los hermanos y a los hijos espirituales, pídele una oración por mi alma. El padre peregrino le contestó: Padre espiritual, yo soy seguro que el Señor la tendrá en vida también por mucho tiempo todavía, pero si tuviera que ser cierto lo que dice, podría pedirle una última bendición para sus frailes, para los hijos espirituales y para sus enfermos, y él: sí, que los bendigo a todos. Pide más bien al superior que la dé él esta última bendición. Por fin me pidió de hacerle renovar la profesión religiosa. Yo, Fray Pío, hago voto y prometo a Dios Todopoderoso, etc. Era la 1 cuando dijo: voy a tomar un poco de aire. Y caminó como si fuera un joven. Después se sintió mal y murió. Desde que se sintió mal hasta la muerte no hizo nada más que decir: Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María, y murió diciendo: Jesús, María. A la medianoche, vuelvo atrás, como si fuera un niño miedoso, me suplicó: quédate conmigo, hijo mío. Empezó a pedirme con mucha frecuencia qué hora era. Me miraba con ojos llenos de imploración, apretándome fuertemente las manos. Cuando leí esto me vino en mente que se asemejó en eso también a la agonía de Jesús, cuando dijo a los apóstoles: no me abandonen, quédense conmigo. Acá, en la carta que recibo hoy, dice así: Fra Daniel, el resucitado por Padre Pío, fue a visitar justito, creo el día de la muerte, a los hijos del Padre Pío espirituales, ¿se entiende? Cuando se encontró triste le dijeron: Padre, cuéntanos algo del Padre Pío. Y él les contestó: sí, muchachos, os narraré de la estigmata de su corazón. Desde hace tiempo me había venido un fuerte deseo de ver el costado del Padre Pío, pero nunca me había tenido la osadía de pedírselo al Padre. Un día que estábamos nosotros dos solos, en su celda, el Padre Pío abrió su costado y me mostró la llaga toda ensangrentada. El Padre me tomó la mano, me tomó la cabeza y la hizo apoyar sobre de su pecho. En aquel momento mi corazón se volvió lleno de alegría y de contenteza, lo mismo. Pasó el tiempo y pocos antes que el Padre muriera, se repitió la misma cosa. Y yo soy tan contento de la grande gracia que el Señor me ha hecho. Basta. El ciego que quiso ser ciego para no pecar, le había predicho que moriría en el 82 años, ya lo leí, y le decía al doctor, a todos: tengan cuidado este año, tengan cuidado.
Juan Bautista y no es San Juan Bautista. Es San Juan Bautista en cuanto él fue la figura de Elías y no lo es personalmente. Estas son las palabras de Jesús cuando dijo: si queréis saberlo, Elías ya vino y no lo habéis recibido. Eso es el precursor de Elías. Elías verdadero no resucitará porque no murió, vendrá al fin del mundo. ¿Dónde está? No se sabe. Hay una poesía que dice: de la fénica Euridice, que existe, todos lo dicen, donde esté nadie lo sabe, no se sabe. Raptus est, dice la Biblia, fue robado. Reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina, correspondiente al día 4 de enero del año 1972. Reunión de los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina, correspondiente al día 24 de enero del año 1969. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima. Jueves Santo en el cenáculo, preparación de la Pascua. Antes de la fiesta, el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la Pascua, los discípulos se llegaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que hagamos las preparaciones para comer la Pascua? Él envió a Pedro y Juan diciéndoles: id a la ciudad. Al entrar encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Decid al dueño de la casa en que él entrará: el maestro te manda decir, mi tiempo está cerca, ¿dónde está la sala en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará en el piso alto un aposento grande, ya aderezado. Haced allí los preparativos. Se marcharon los discípulos y hallaron todo como se lo había dicho Jesús y prepararon la Pascua. Por la tarde, llegada la hora, púsose Jesús a la mesa con sus 12 discípulos. Y la lectura de ahora, siempre inspirada por Dios, porque nada sucede al acaso, y esa lectora desde muchos años está leyendo siempre el Evangelio y siempre abre al acaso el libro, nos narra una escena muy hermosa. Es Jesús que quiere preparar la Eucaristía. Aquella Eucaristía que él había predicho, capítulo 6 de San Juan, después de la multiplicación de los panes, ahora está para realizarla. Es un pensamiento mío, pero creo que sea el sacramento más preparado de todos los demás sacramentos. Y de bautizar, recibid el Espíritu Santo, los pecados que perdonaréis serán perdonados. Recibid el Espíritu Santo, ungid con el óleo. En una palabra, el sacramento está instituido. Pero para la Eucaristía, Jesús quiere un cenáculo, eso es un comedor. Magnum et stratum, grande y bien adornado. Para nacer, quiso y se conformó de un establo. Para dormir le bastaba el borde del camino, como lecho. Pero para la Eucaristía hizo una iglesia de lujo. Cenaculum magnum stratum. Y notad que vosotros veis que él dispone, encontraréis a uno que lleva un vaso, un canasto, seguidlo, encontraréis al otro que os dirá, diréis al dueño, quiero
quiero comer la Pascua con vosotros. Ya ve todo, él sabe todo. No hay futuro para él, todo es un presente. Pero ahora no estamos acá para hablar de la divinidad de Cristo. Estamos para hablar de la Eucaristía. El tema que nos sugiere acá la lectura evangélica. Manda 2 apóstoles a preparar el cenáculo, y eran Pedro y Juan, la fe y el amor. Ahí quiere lujo. ¿Y a quién le reprocha que derraman 300 dineros en perfume? Dejadlo en paz, es para mí. ¿Y a quién le dijo Judas? Sería mejor dar a los pobres los tendréis siempre. Ahora hacedlo también para mí. Durante el pontificado del Papa León XIII se presentó a él una monja y dijo: he fundado una congregación que tiene por fin de preparar hostias, vino para la misa.